Bien, como nos decía hoy, el tema es el de diabetes mellitus. Bueno, es un tema muy amplio que antes se daba aquí diabetes mellitus las generalidades y también se daban las complicaciones agudas. Ahora se ha dividido en, en generalidades, que es lo que vamos a ver en este momento, y luego las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas en otro momento. Entonces, veamos, diabetes mellitus. ¿Por qué es importante diabetes mellitus? Como ustedes saben, la glucosa es un combustible el cual nosotros ingerimos constantemente para generar energía en forma de ATP y esto hacer múltiples actividades, ¿verdad? Entonces, el problema de la glucosa es que si la glucosa permanece por mucho tiempo en la sangre, ¿se está viendo bien, chicos? ¿Se ve bien? Sí, doctor. Ah, va, va. Entonces, como les decía, la glucosa, el problema de la glucosa es que si permanece elevada por mucho tiempo en la sangre, la glucosa tiende a transformarse en primero hacer enlaces con las proteínas, aquí las vemos con las de las membranas plasmáticas o de otras proteínas que ustedes ya han visto. Por ejemplo, cuando ustedes les hablan de glicosilación de proteínas de membranas sobre eso, no es nada más que la unión de la glucosa a los grupos amino de estas proteínas. Entonces, el problema de la glucosa es que cuando permanece por mucho tiempo elevada y en el plasma. Entonces, esta se transforma la glucosa en base de chips, en un producto Amadori, que luego da origen a otros compuestos muy reactivos, pero muy reactivos, que se llaman glioxal, el metilgluxal y la desoxiglucosona, que estos tienden a formar puentes entre las proteínas, alterando las proteínas y también alterando las membranas, alterando los nervios, etcétera, etcétera, que donde no tenemos proteínas. Entonces, ese es un gran problema con la glucosa y de ahí la importancia de estudiar el tema de diabetes, que no es nada más que eh, una hiperglicemia por arriba de 126 miligramos por decilitro de una forma eh, permanente, ¿verdad? Constante y permanente, ¿verdad? Entonces, pero el problema tanto de la diabetes no es tanto que la elevación de la glucosa, no es tanto la elevación de la glucosa, sino que son los problemas que ocurren en las personas, entonces, que tienen estos límites de más de 126 miligramos por decilitro de una forma crónica. Por ejemplo, ¿han visto ustedes, más de alguno de ustedes tendrá algún familiar con diabetes mellitus? Y más, se los digo, más de la mitad de ustedes van a tener diabetes mellitus o algún episodio de hiperglicemia, ¿verdad? Por secundaria a otras causas. Entonces, el problema de la diabetes mellitus son las complicaciones crónicas. Las personas se mueren de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, entonces, no tanto así de en sí de la hiperglicemia que una persona tenga por ejemplo, 130 miligramos por decilitro, no, sino el hecho de que esa cantidad de glucosa le lleva a alterar las proteínas y las membranas y otros componentes de nuestros tejidos que le generan complicaciones crónicas, por ejemplo, la retinopatía diabética, eh, la no proliferativa y la proliferativa, que al final lleva a la ceguera en la diabetes mellitus. La nefropatía, también la diabetes mellitus, una de las complicaciones más severas, entonces, y crónicas, que es la insuficiencia renal. Y lo van a ver cuando pasen en el Rosales, cuando pasen en el Rosales, ¿verdad? Entonces, y la otra es la neuropatía. La neuropatía tiene una característica, ¿por qué? Porque puede, bueno, hay diferentes tipos de neuropatía, ¿verdad? Están las autonómicas, las sensoriales y todas las demás.
sabido ustedes del pie diabético que no es nada más que una manifestación o una complicación de una neuropatía, ¿verdad? En las cuales las personas pierden la sensibilidad. ¿Por qué? Porque esta hiperglicemia que lleva a la formación de otros productos altamente reactivos alteran las vainas de mielinas y ahí se comienza a perder la sensibilidad. Entonces las personas se pueden herir, se pueden meter un clavo y no sienten nada, ¿verdad? Entonces sí, se les puede infectar hasta llevar a gangrena o necrosis y ahí surgen las amputaciones. Entonces al final se ha visto que la diabetes mellitus es una de las enfermedades que, como dicen, más vieja que no sé quién. Entonces ha ido en ascendencia y el problema de esta enfermedad es las muertes que ocurren cada año por esta enfermedad, ¿verdad? La glucosa como tal no es de verla como, sí, como una simple molécula, sino que la glucosa en una forma elevada nos puede llevar a la muerte, ¿verdad? Entonces, y por eso han surgido diferentes grupos de estudio de la diabetes mellitus, por ejemplo, la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, la Federación Internacional de Diabetes, la Asociación Diabética de Diabetes, la OMS, que también tiene sus valores y sus estimaciones, ¿verdad? Entonces, por cuestiones pedagógicas, nos vamos a basar en datos de la ADA, ¿verdad? En los datos de la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes Mellitus, ¿verdad? Posiblemente creo que en el área clínica ya están tomando valores de la Federación Internacional de Diabetes, ¿verdad? Creo, pero son parecidos, ¿verdad? No importa. Entonces el estudio de la diabetes es muy importante. ¿Por qué? Porque esta diapositiva siempre la traigo, desde que he presentado esta clase, siempre la traigo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la diabetes mellitus allá por el 98, el 99, cuántas personas habían, cuántas personas, y hasta el 2008-2009 tiene un comportamiento ascendente. La epidemiología de la diabetes mellitus nunca va a la baja. Pero sí, se lo digo, nunca va a la baja. ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus, un tipo y la más común, está asociada a obesidad. Y la obesidad, si usted, como sabrán, cada vez y conforme va aumentando el año, aumentamos de peso, ¿verdad? Y entonces, y junto con la carga genética que podemos tener, entonces eso nos genera una gran predisposición a padecer diabetes mellitus. La, la diabetes mellitus, por ejemplo, según la OMS, pues en 1980 habían 108 millones. En el 2014, 422 millones a nivel mundial. Datos importantes, por ejemplo, en América hay aproximadamente 62 millones de personas con diabetes mellitus y algo que se puede decir a nivel mundial, que uno de cada 11 habitantes tiene diabetes mellitus. Otros datos importantes es que aparte de que uno de cada 11 habitantes a nivel mundial tiene diabetes mellitus, cada segundo, imagínense esta estimación, cada 6 segundos, perdón, se muere una persona por diabetes mellitus. Y eso es un tema muy importante. Eso, por ejemplo, si usted se pone a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay una persona y así. Entonces es algo grave y que lo van a ver ustedes lamentablemente, ¿verdad? Pero si es con más de alguno de sus familiares o en el peor de los casos, muchos de ustedes van a padecer de diabetes mellitus, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, que cada 6 segundos se muere una persona de diabetes mellitus. Aproximadamente hubieron 5 millones de muertes en el 2015. Eso es en relación a epidemiología y para que ustedes vean la importancia de, de la diabetes mellitus, ¿verdad? Es una pandemia que nos afecta a todos por igual. Clasificación
Va, los datos que se han tomado y que por cierto aquí les voy a decir que tengan un poco de paciencia con el material bibliográfico que me corresponde. Les tengo que agregar algunas cosas. Permítame, chicos. Vaya, disculpen chicos, pero eran los perros que estaban interrumpiendo. Entonces, como les decía, la diabetes mellitus, la clasifica, se puede abordar de diferentes puntos. Para cuestiones pedagógicas, voy a tomar o he tomado la clasificación siempre del ADA, ¿verdad? Y específicamente la más actualizada, ¿verdad? Que es de este año, la 2023. ¿Verdad? Cada año sale un reporte, entonces reporte y es de estar pendiente de eso. Para otras partes que van a haber otros esquemas que posiblemente no les salgan en su material de apoyo, pero que son ilustrativos para la comprensión que han sido tomados de otras revistas. Por ejemplo, esta de Cell, que es ahí se tomaron el tema del mecanismo de resistencia a insulina. Entonces, ¿qué es diabetes mellitus? En sí, un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglicemia. Ojo, el gol estándar o para hacer diagnóstico eh, de diabetes mellitus es la hiperglicemia. Entonces, esta hiperglicemia puede resultar por defectos en la secreción de la insulina, en la acción de la insulina o en su combinación. Eso quiere decir que una persona puede tener problemas de la secreción de insulina o puede tener problemas en la acción de la insulina o ambos, ¿verdad? Entonces, y esto al final conlleva a la hiperglicemia. Veamos, pongamos atención acá porque eh, miren, si hay algún problema de conexión o algo, me lo informan inmediatamente. Voy a continuar y también me pueden interrumpir en cualquier momento. Pero pongamos atención en este esquema, que aunque está así algo maltrecho, ¿verdad? Entonces es muy ilustrativo y que es la base de lo que sucede o lo que puede suceder en una persona con diabetes mellitus. Sabemos que la concentración plasmática de glucosa es de 60 a menos de 100 miligramos por decilitro. Eso es lo que tenemos en el plasma. Por ejemplo, ustedes se van a hacer un examen sanguíneo, le extraen sangre y ¿qué es lo que va a salir? Debe salir menos de 100 miligramos por decilitro. Entonces, más de 60, pero menos de 100 miligramos por decilitro ayuno, en ayuno. Pero ¿de qué depende esa concentración? Primero, depende de qué, de la ingesta, por ejemplo, si ustedes están comiendo, de la absorción intestinal de glucosa. De eso depende, qué tanto ustedes ingieran, por ejemplo, las personas que les gusta comer cosas muy dulces, que les gusta también comer, estar comiendo en cada momento, ¿verdad? Entonces, obviamente van a tener una glucosa un poco más elevada que las otras personas, ¿verdad? Entonces, y la absorción intestinal es un determinante para la concentración plasmática en un estado absortivo, ¿verdad? Si hay glucosa en el plasma, obviamente, que eso lo que va a hacer, va a estimular a la célula beta pancreática, ¿para qué? Para que esta glucosa a través del GLUT2, que tiene un KM alto, obviamente, ¿verdad? Entonces, y cuando la glucosa sea arriba de 70 miligramos por decilitro, esta sea captada ávidamente y sea metabolizada a través de la glucosinasa y toda la vía metabólica de la glucólisis, que al final lleva a la generación de ATP.
este ATP va a cerrar los canales de potasio sensibles a ATP. ¿Para qué? Para que se despolarice la célula y se abran los canales dependientes de voltaje, los canales de calcio dependientes de voltaje. Y que de esta forma se secrete la insulina que se encuentra almacenada en las vesículas. Recuerden, la secreción de la insulina es de una forma bifásica. Para que todo esto se dé, se necesita también la maquinaria que se encuentra en el núcleo para que se esté formando la insulina, o también para que se esté formando estas vesículas secretoras. Entonces, que es algo muy importante para que se secrete adecuadamente la insulina. Por ejemplo, aquí hay factores que intervienen, que son factores nucleares: el factor nuclear hepático 4 alfa, el 1 alfa, el IPF1, entonces el factor nuclear hepático 1 beta, el neuro de 1, y hay otros más, ¿verdad? Otros más que intervienen en la síntesis a nivel genético de la insulina o también de las vesículas secretoras. Entonces, junto con todo esto, para que se esté formando adecuadamente la insulina y ésta sea liberada cuando existe la necesidad o se eleva la glucosa también, ¿verdad? Aparte de eso, ¿qué es otro determinante de la glicemia? A ver, ¿qué es otro factor determinante de la glicemia? Es la captación periférica de la insulina, perdón, de la glucosa. Por ejemplo, ustedes saben que los tejidos que necesitan glucosa, que necesitan insulina, perdón, voy a bajar esto, permítame para que lo vean un poquito mejor. Entonces, que necesitan insulina para introducir glucosa al interior de sus células son el tejido adiposo, el músculo esquelético y el cardíaco. Simple y sencillamente. Así. Esos son, que se llaman los tejidos insulino dependientes. ¿Por qué? Porque para que la glucosa se introduzca a través de la membrana plasmática, existe otra maquinaria que, posterior a la interacción de la insulina junto a su receptor, favorezca la translocación de los GLUT4 en la membrana plasmática y de esta forma se esté dando el transporte de glucosa. Imagínense ustedes, tanto en tejido adiposo, por ejemplo, saben más o menos el porcentaje de masa muscular que tenemos. Aproximadamente la masa muscular representa un 40% de, de todo el peso corporal. Y el tejido adiposo es muy variable, pero digamos entre un 15 o un 20% que tengamos de tejido adiposo. Imagínense toda esa masa muscular absorbiendo o transportando glucosa en sus células. Entonces es una forma bestial, ¿verdad? Y que determina la concentración de glucosa, ¿verdad? Otra parte que es muy importante es la glucosa que nosotros producimos endógenamente. Y a eso se le llama la gluconeogénesis hepática. La gluconeogénesis hepática es muy importante. ¿Por qué? Porque es otro factor que determina las concentraciones de glucosa, de nuestra glucosa plasmática. A mayor producción, obviamente, a mayor activación de la gluconeogénesis, vamos a tener mayor concentraciones de glucosa plasmática. Entonces, si ustedes ven acá todos los panoramas que tenemos, todos los posibles panoramas que pueden o que determinan la glucosa plasmática. Entonces, cualquiera de estos, ojo, cualquiera de estos puntos o si existe cualquier alteración, ya sea, por ejemplo, acá en este factor, en el factor nuclear hepático 4 alfa, el 1 alfa, el IPF, el factor del 1 beta, el neuro de 1, en el segundo hay otros factores, puede llevarnos a diabetes. ¿Por qué? Porque si se encuentra alterado cualquiera de estos nos va a producir una alteración también en la síntesis o en la secreción de insulina y nos va a llevar a diabetes. Ejemplo,
Si existe un defecto en la glucosinasa, no se va a metabolizar adecuadamente la glucosa y esto no va a generar suficiente ATP. ¿Se puede generar ATP? Sí, pero a través de otras vías, a través del metabolismo de los ácidos grasos y todo eso, pero la más efectiva es la glucosa. Entonces, en la mitocondria, si existe una alteración en la mitocondria a nivel de la célula beta pancreática, también nos puede llevar a diabetes mellitus. No sé si Johnny Adonai puedes silenciar tu. Gracias, gracias. Es que el pajarito. Ajá. Veamos. Entonces, todo esto nos puede llevar a diabetes mellitus. Ejemplo, si existe un deterioro en que la gluconeogénesis eh, no pueda ser detenida o prácticamente siga activa constantemente, eso nos puede llevar a diabetes mellitus. O si existe una alteración en la traslocación de los GLUT4 en tejido adiposo y músculo esquelético, también nos puede llevar a diabetes mellitus. O si existe un deterioro en el receptor de la insulina o en, en cualquiera de los componentes post-receptor de la insulina, eso también nos puede llevar a diabetes mellitus. Entonces, ven ustedes cómo es el panorama que cualquier aspecto o que altere uno de los pasos dentro de toda la dinámica que les he explicado de esto que determina la glicemia plasmática, entonces todo eso nos puede llevar a diabetes mellitus. Y de ahí viene la clasificación etiológica de la última. ¿Cómo se clasifica la diabetes mellitus? Se clasifica como diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, gestacional y otros tipos de diabetes. Entonces, cuando ustedes le pregunten la clasificación, no han de decir, no, no, es que lo que pasa es que una diabetes por, eh, por alteraciones mitocondriales de la glucosinasa, otro de la glucosinasa, otro receptor y otro del postreceptor. No, no, no. Cuando les pregunten la clasificación etiológica, simple es tan sencilla. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, otros tipos de diabetes y diabetes gestacional, que es la que se da en el segundo o tercer trimestre del embarazo, ¿verdad? Y que no se debe confundir con la diabetes tipo 2, ni mucho menos con otro tipo de diabetes. Entonces, esta es la clasificación general. Ahora viene la más específica, que es ¿qué entra? Si ustedes ven acá, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. En este aspecto, en otros tipos de diabetes, ahí entra casi de todo. Aspectos monogénicos y aspectos derivados de otras alteraciones. Por ejemplo, aquí los aspectos monogénicos, como les estaba mencionando, hay unos tipos de diabetes que se llaman las MODI, que son eh, prácticamente son diabetes que se inician en temprana edad, ¿verdad? En la juventud, ¿verdad? Pero que tienen muchas características de una diabetes del adulto, ¿verdad? Entonces las MODI se deben a la alteración de los factores de transcripción o de la enzima. Las más comunes son estas, que son, esto en sí se clasifica como trastornos monogénicos, trastornos monogénicos que nos producen diabetes mellitus. Por ejemplo, la MODY3, que es una de las más comunes, que se debe a una alteración del factor nuclear hepático 1 alfa, y la MODY2, que se debe a una alteración de la glucosinasa. Entonces, como les dije anteriormente, a nivel pancreático. Entonces, como les dije anteriormente, la glucosinasa es esencial para el metabolismo de la glucosa. Si la glucosinasa está fallando, vamos a tener deficiencia del ATP. Y si hay deficiencia del ATP por cualquier motivo, y específicamente en esto de la glucosinasa, obviamente va a haber menos generación de ATP y eso ¿qué es lo que va a provocar? A que no se cierren adecuadamente los canales de potasio sensibles a ATP, ¿verdad?
Entonces, de ahí entran de las MODI estas, que la 2 y la 3 son las más comunes, la 1 no es muy común, ¿verdad? Entonces entran otros tipos de MODIs y otros defectos, por ejemplo, la diabetes neonatal transitoria, que es debido a este gen, ¿verdad? SAC IAM1, un defecto de imprinting, la diabetes neonatal permanente, que es un defecto a este gen que codifica a KIR 6.2, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, entra la mitocondria. Si la mitocondria está alterada, obviamente, ustedes saben que ahí se forma el ATP. Entonces, si la mitocondria está alterada, obviamente no va a haber suficiente ATP. Entonces, y eso nos va a llevar a un deterioro ¿de qué? De la despolarización de la célula y obviamente de la secreción de insulina. Entonces tienen otros defectos genéticos de la acción de la insulina, donde son específicamente defectos a nivel de receptores, a nivel de receptor de la insulina, ¿verdad? Entonces, donde tenemos resistencia a la insulina tipo A, el leprechonismo, otros síntomas algo raros, son rarísimos, ¿verdad? Algunos hasta incompatibles con la vida, ¿verdad? Entonces, enfermedades del páncreas exócrino, donde una pancreatitis, por ejemplo, le da a alguien una pancreatitis, puede tener diabetes, sí, puede tener una diabetes, obviamente, ¿verdad? Pero si se le resuelve la pancreatitis, entonces ya se resuelve todo, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que entre en sepsis puede llegar a desarrollar pancreatitis, una pancreatitis y puede llegar a desarrollar diabetes, ¿verdad? Una persona más a las personas con sepsis y que se encuentran hospitalizadas. Un trauma, una neoplasia. Ojo, las neoplasias son bien importantes. ¿Por qué? Porque se encuentran los insulinomas, se encuentran también un deterioro de otros del páncreas que pueden deteriorar la acción de la célula beta pancreática. Entonces, sí, eso puede disminuir la secreción de la insulina, ¿verdad? La fibrosis quística y otras enfermedades. Luego vienen las endocrinopatías, donde se encuentran las que vimos en la clase de hormonas, recuerden, acromegalia, Cushing, glucogonoma, feocromocitoma, el hipertiroidismo, que crean hiperglicemia de una forma permanente, constante y permanente, ¿verdad? Y eso puede llevar a una diabetes mellitus. Drogas también que, bueno, no se las voy a repetir, ahí lo leen, ¿verdad? Las infecciones también porque pueden alterar el funcionamiento pancreático, ¿verdad? Entonces, sí, otras formas muy comunes, y de ahí vienen otros factores genéticos o diabetes asociados a otros síndromes, ¿verdad? Uno bien importante es el Klinefelter. El Klinefelter es bien importante en este aspecto, ¿verdad? Igual que Tornado Down, ¿verdad? Que puedan desarrollar. Entonces, todo esto, ven todo, todas estas causas entran en el apartado de otros tipos de diabetes. Otros tipos de diabetes. Entonces, la clasificación etiológica es diabetes tipo 1, tipo 2, otros tipos de diabetes y diabetes gestacional, diabetes mellitus gestacional. En otros tipos de diabetes, ojo, aquí se incluye todo esto. Léanlo con detalle, ¿verdad? Léanlo con detalle posteriormente. Entonces, las MODI, como les mencionaba, son bien importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Las MODI suelen diagnosticarse, ya sea en la primera o en la segunda década de la vida. Entonces, dependiendo de eso, miren, aquí como no se hace un estudio genético, muchas de estas suelen confundirse y se diagnostican como diabetes tipo 1 y tipo 2. Las MODI, como les mencionaba, dentro de las más comunes está la MODI 3 y la MODI 2. La MODI 2, un defecto en la glucosinasa, y la MODI 3, un defecto en el factor nuclear hepático 1 alfa. Entonces, si este factor está alterado, obviamente va a haber una alteración también en la secreción de insulina. O si esta enzima también está alterada, va a haber un defecto en la generación del ATP, lo que va a llevar a un deterioro en el cierre de este canal de potasio sensible a ATP, ¿verdad? Y todo esto va a alterar la secreción de insulina. Vean la complejidad de la diabetes mellitus en conjunto, ¿verdad? La diabetes mellitus no es solamente de una causa, ¿verdad? Aquí tienen una tabla donde
ustedes lo van a leer, ¿verdad? No es subjetivo, ¿verdad? Entonces, pero, y como les decía, dentro de esta, la glucosinasa y el factor nuclear hepático 1 alfa es dentro de las más comunes, ¿verdad? Veamos, hay otras, esto es culturía general, chicos, existen más de, una gran clasificación, ¿verdad? Hasta 13 tipos de MODIs, donde van a ver muchos de los genes alterados y que muchos de ellos son factores de transcripción que ayudan a la síntesis y a la síntesis de la insulina o a la síntesis de transportadores o de las vesículas que transportan insulina. De importancia específica es el KCNJ11, que es el que codifica para KIR 6.2. Entonces, si ustedes se acuerdan, el KIR 6.2, o sea, este es prácticamente un canal, el canal de potasio sensible a ATP, ¿verdad? Entonces, que es un octámero que tiene 4 unidades SUR1 y 4 KIR 6.2. Entonces, esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque la alteración de este gen KCNJ11, entonces puede llevar a una diabetes neonatal o a un hiperinsulinismo neonatal. Por ejemplo, las mutaciones, ojo chicos, las mutaciones con ganancia de función de este gen, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permanecer, va a hacer que este canal de potasio sensible ATP permanezca cerrado. Entonces, si permanece cerrado, obviamente la célula se va a despolarizar más rápido. Entonces, ¿y eso qué es lo que va a hacer? Va a generar más insulina. Más insulina y eso va a crear hipoglucemias neonatales. Y que cursan con, ¿por qué? Con hiperinsulinismo neonatal. Ojo. Pero si hay una mutación en este gen que se pierda la función, entonces este canal de potasio ya no va a ser tan sensible a ATP y que eso es lo que va a hacer, por mucho ATP que haya dentro de la célula beta pancreática, el canal de potasio no se va a cerrar adecuadamente. No se va a cerrar adecuadamente y si no se cierra adecuadamente este canal de potasio, obviamente la insulina no se va a secretar adecuadamente. Y esto es lo que va a crear una hiperglicemias bestiales a nivel neonatal, creando la diabetes neonatal. Entonces son dos, imagínense, un mismo gen con dos caras, ¿verdad? Y eso es muy importante. Por ejemplo, ustedes ven acá una foto a través de microscopio electrónico, donde tenemos las células alfa y las células beta junto con sus gránulos. Células alfa, obviamente glucagón, y células beta, obviamente insulina. Ven acá, esto es lo normal. Esto es lo normal. Pero ven acá una mutación en este gen que les acabo de decir, vean, con ganancia de función, que eso es lo que crean, vean, tantos gránulos, y estos gránulos, cada uno de ellos contiene insulina, esto crea un hiperinsulinismo. Y siempre se los traigo a colación esto, donde ven ajá, chico o chica, sí, un chico mexicano en el cual hubo una mutación a nivel de este gen y creó un cuadro de hiperinsulinismo. Por lo tanto, si hay hiperinsulinismo, obviamente va a tener hipoglucemia, ¿verdad? Hipoglucemias recurrentes. Entonces, al final le tuvieron que extirpar parte del páncreas para poder disminuir ese hiperinsulinismo, ¿verdad? Porque no se puede, no hay ningún medicamento o algo para destruir la insulina, porque la insulina la necesitamos y no sería adecuado que no tuviésemos insulina, ¿verdad? Si no nos lleváramos al otro cuadro. Entonces, diabetes, vamos ya Hola, específicamente. hola Douglas. Hola Miguel. Eh, Ah, ¿Qué ah, tal? ¿Me permites unos minutos hablar con los chicos? vaya, ¿voy a dejar de grabar entonces o quieres que...? No, está bien que Vaya, quede vaya, vaya, grabado lo que voy a hablar. Ujú. vaya, está bien, Sí, dale, dale, todo tuyo. vaya, perfecto. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días.
Estaba viendo acá la presentación del doctor Douglas y hay en el curso inscritos ahorita aproximadamente 303 estudiantes y veo que la asistencia a la clase es de aproximadamente 240 estudiantes, o sea que faltan aproximadamente 70 estudiantes, ¿verdad? Y ahí pues el llamado de atención para el resto, no para ustedes, para el resto de estudiantes que asistan a sus actividades. No quisiera tardarme mucho, Douglas, con esto porque la clase es larga, yo lo sé, pero es importante para mí, como coordinador de la materia, transmitirle a ustedes cierta información que quisiera que tuvieran en consideración a la hora de realizar sus actividades académicas. En primer lugar, comunicarles el tipo de comunicación que tenemos con sus representantes de grupo. Es una comunicación fluida en la cual necesidades de ellos para la coordinación pues se hacen de forma fluida e igual de la coordinación para sus estudiantes, para sus representantes, pero quisiera que tuvieran ustedes la atención necesaria para algunas indicaciones que en lugar de ponerlos en el aula, porque muchas veces no pueden acceder normalmente al aula, pues lo pueden hacer a través de una comunicación con sus representantes y por eso me aboco a ellos. Por lo tanto, les pido a ustedes que estén en contacto con ellos en el grupo de Facebook o donde sea que lo tengan, para pues la información sea fluida de parte de la coordinación a sus representantes y ustedes estudiantes o viceversa, ¿verdad? Estudiantes, representantes y coordinación. En ese sentido, hemos estado en una comunicación constante para cualquier eventualidad que pueda surgir dentro del desarrollo de las actividades de bioquímica, como en el caso, por ejemplo, de documentos que no se encuentran porque A o B profesor se ha atrasado y algunas modificaciones que pueden darse dentro del aula para que ustedes, pues a través de esa comunicación con sus representantes, puedan acceder rápidamente a ello. Es así que quisiera tomar eh, como una forma muy directa para hablar con ustedes sobre la realización de los exámenes de discusión. Para la realización de estos exámenes solicité a todos los profesores del departamento que ustedes conocen, que tienen actividades de discusión con todo el grupo, la, la forma como ustedes podían llegar y conocer todas las indicaciones que están relacionadas con la realización de los exámenes de discusión, ¿verdad? Entonces, como este año hemos cambiado a una forma de respuesta, de complementar dentro del aula, entonces es una forma distinta a la que ustedes estuvieron acostumbrados en el caso de Bioquímica 1, pero ahora en Bioquímica 2, dado pues que la cantidad de información y además de eso la forma como pretendemos nosotros hacerle llegar los conocimientos necesarios a ustedes, es imperativo que se haga de forma complementaria. Es así que se pusieron estas indicaciones y uno de los aspectos que se hizo énfasis en la clase inaugural fue la forma como es que ustedes tenían que dar las respuestas, ¿verdad? Respuestas incompletas, respuestas que no estuvieran de forma vaga o que tuvieran falta de ortografía o que no estuvieran apegadas a la bibliografía que el profesor de cada uno de los temas les proporcionó, pues no iban a ser válidas. En este caso, nosotros tenemos la forma de que cada ítem tenga dos preguntas y por lo tanto dos respuestas. Entonces se puso en el aula la indicación necesaria para que se tuviera cuidado de dar la respuesta. Entonces, en este caso, nosotros tomamos de base la forma de la pregunta respectivamente son. Cuando termina esa pregunta, nosotros necesitamos dos respuestas. Y la primera respuesta
debe de ir asociada a la primera pregunta que se hace dentro del ítem. Y seguidamente, para poner la segunda respuesta, debe de ir separada por punto y coma. No, muchas personas no tomaron en consideración eso, se les puso en el aula virtual con un tiempo determinado y por lo tanto, pues la respuesta no fue válida, porque muchas veces me ponían una respuesta que estaba asociada a la segunda pregunta, pero no estaba prácticamente diferenciada de la primera. Entonces no podía, todos los profesores no podíamos determinar cuál era la respuesta que se estaba valorando. En ese sentido, pues nosotros los profesores hemos tenido la, la, la posibilidad de dar todas las respuestas posibles, necesarias, que puedan estar asociadas a la pregunta, basándonos pues directamente en la bibliografía, ¿verdad? Recomendada. Aquí no hay tales de que nosotros nos vamos a venir a inventar las cosas para que, con la intención de a ustedes de alterar sus calificaciones. En este caso hemos recibido varias solicitudes de revisión, ¿verdad? En el cual en primer lugar no colocan ni el día, ni tampoco el grupo al que pertenecen para hacer la revisión. Entonces, hasta ahora hemos tratado de responderle al estudiante que clarifique de dónde son esos grupos de discusión, porque los exámenes no son iguales. De hecho, hemos tenido, bueno, al menos mi persona, no sé si los otros profesores han tenido este tipo de experiencia, en la cual al estar calificando el examen, veo de que la respuesta a la primera pregunta no tiene absolutamente nada que ver con la respuesta. Es decir, que se ha visto de que otro compañero que le ha salido otra clave, pues le ha pasado las preguntas o las respuestas a las preguntas y el chico solo ha copiado, ¿verdad? Las respuestas como le van apareciendo en el examen. Entonces se ven que las respuestas están totalmente disparadas y que no tienen absolutamente nada que ver. Solicitarles a ustedes que tengan ese cuidado, al menos lean la parte, no se dejen llevar por preguntas que le están enviando otra persona que quizás están mal y que ellos, por estar haciendo rápido los exámenes, les están pasando las respuestas. Entonces, en ese sentido, hemos recibido varias de esas solicitudes en las cuales, además de que no me ponen la hora y el día, y además de eso, la hora no me interesa, sino que más que todo el grupo al que pertenecen para hacer la revisión y enviárselo al profesor que ha tenido esa actividad, me colocan dentro de la justificación frases como considero, merezco, en otro grupo, me parece que la idea que quiero decir, ese tipo de frases, pues si no están respaldadas por la bibliografía, pues no van a ser tomadas en consideración. Entonces, hacerles el llamado a ustedes para que puedan abocarse directamente a la bibliografía y que las solicitudes de revisión se hagan única y exclusivamente cuando aquella respuesta que ustedes han dado a una pregunta no se haya tomado como buena. Por ejemplo, se le pregunta las respuestas incompletas como parte de las indicaciones de la realización del examen de discusión de grupo. Se les pregunta la apoproteína responsable y me ponen B100. ¿Y qué es B100? Si es una pregunta que aparece de segunda opción en ítem. Entonces no me ponen APO B100, que es la respuesta correcta. Aquí B100 puede ser cualquier cosa, puede ser otra proteína que no esté relacionada con una lipoproteína, pero la ApoB100 sí está relacionada con una lipoproteína. Entonces, hacer el llamado, por favor, por eso se les da 2 minutos para que contesten
ese examen de 5 ítems que no en todas las preguntas van con dos respuestas. Generalmente van 2 preguntas de 2 respuestas y otras preguntas, 3 preguntas de solamente una. Entonces hay tiempo suficiente para que ustedes puedan responder, ¿verdad? Entonces, hacerles ese llamado, por favor, porque el departamento está siendo bombardeado por solicitudes de revisión que no tienen prácticamente ningún fundamento bibliográfico para poder hacer eso. Entonces, el departamento carga a los profesores tienen sus actividades todos los días y no estamos en esa posibilidad de estar respondiendo a tanta revisión en las cuales no tienen ningún fundamento bibliográfico. Pero entonces, solicitarles a ustedes de que se aboquen precisamente a las respuestas que se encuentran en su bibliografía. Si esa respuesta que ustedes han dado no ha sido tomado como buena y está buena, dado que ustedes pueden ver las respuestas al final de cada examen, pues entonces sí es necesario, ¿verdad? Porque los profesores no somos máquinas que hacemos todo a la perfección, pero no es de que, mire, valore lo que yo le estoy poniendo, porque aquí no es de valorar, aquí es de poner la respuesta específica como está, ¿verdad? Y por último, en la parte de exámenes diferidos, por favor, anéxenme, por favor, los atestados necesarios para poder darles la posibilidad de que puedan hacer ese examen, ¿verdad? Y lo siento mucho si en un caso determinado pues se hiere sensibilidades, pero aquí no es de que mire, pobrecito el niño, no, sino que yo tengo como departamento y coordinador, tengo que tener un respaldo. Tengo que tener un respaldo porque alguien después puede venirnos a señalar de que no lo estamos haciendo de la forma como está en la ley, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que por favor se tomaran en consideración estas indicaciones que les estoy dando, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda sobre la realización de los exámenes, pues pueden hacerlos ahora en este momento para aclaración y así hacérselo ver a los profesores del departamento. Si hay alguien que tenga alguna duda. Dudas a las 2, dudas a las 3. Vale, perfecto. Entonces, gracias, Cecia, muy amable. Cualquier duda, por favor, si ustedes tienen una duda puntual, hacérselo llegar a los representantes y los representantes me lo hacen a la coordinación, lo mandan a secretaría, lo hacen a la coordinación, me llega la consulta y se pueden hacer, ¿verdad? Si no, pues lo pueden hacer con un correo electrónico directamente a secretaría. Vamos a ver, Kevin, dime. Doctor, fíjese que, bueno, más que todo, no es de los cortos, pero sí del parcial, que ya viene pronto. Los Sí, parciales siempre serían la misma metodología del ciclo pasado. pues trataremos de la forma que sean así. Ahorita no podemos tomar otra disponibilidad porque las instalaciones de la facultad están cerradas. Siempre nos mantendremos así, ¿verdad? A excepción de cualquier eventualidad que pase, pues se hace la publicación directamente en el aula, ¿verdad? Entonces, otra parte, ya que te estoy hablando del aula, y es que tengan cuidado durante las evaluaciones. La evaluación de esta semana es de laboratorios y váyanse a evaluaciones de laboratorio. No se vayan a ir a discusión de grupo, que ahí va a estar el examen, ¿verdad? ¿Otra duda? Otra duda y hacerles el llamado, ¿verdad? Por favor, no se dejen recibir mensajes de otras personas porque están igual que ustedes. No estén recibiendo la respuesta tal es tal. No, ustedes no saben. Y de verdad se los digo con todo el cariño del mundo, sin faltar el respeto aquí a nadie, hagan las cosas por sí mismos y no dejen que otra persona les esté pasando la materia. Ustedes mismos respondan, ¿verdad? Ya les cuento esa es mi experiencia, ¿verdad? La lectura de la pregunta, la respuesta que ustedes han dado no tenía absolutamente nada que ver con la pregunta hecha. Entonces, eso nada más. No sé si a pesar de todo eso hay otra pregunta, pues si no lo dejo aquí para que el doctor Douglas pueda seguir su clase. Vale, perfecto. Gracias, doctor Douglas. Le agradezco mucho. Gracias a ustedes, Bueno, chicos, por la atención. Hasta luego. bueno, Buen día. buen día. Hasta luego.
Veamos, veamos chicos, quiero ver, diabetes tipo 1. Vaya, como les decía, vamos a empezar ahora con la dinámica de la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y a explicar cada una de estas. Miren, ¿cuál es el objetivo de esta clase en sí? Que ustedes comprendan los cambios metabólicos que ocurren en cada una de las diabetes y como estudiantes de segundo año, así como estudiantes de segundo año, como mínimo deben saber diagnosticar una diabetes mellitus. ¿Sí? No tratar ni nada, no. Pero por lo menos con base a las glicemias, pueden hacer ustedes o orientarse si una persona tiene diabetes mellitus o no. Entonces, ese es el gran objetivo de esta clase, ¿verdad? Y es algo sencillo. Eh, bueno, permítame, chicos, un momento. Bueno, hoy sí. Entonces, como les decía, como estudiantes de medicina y de la nacional, ustedes van a ser capaces de orientarse si estamos ante una diabetes o no, ¿verdad? Entonces, diabetes tipo mellitus tipo 1. Normalmente, ustedes saben, y como se los he explicado, la glucosa al absorberse en el intestino, tanto la glucosa plasmática como la glucosa producida a nivel hepático, eso estimula la secreción de la insulina. Al secretarse insulina, un efecto inmediato que, que ocurre es la inhibición de la gluconeogénesis hepática. Entonces, y también el transporte de esta glucosa a nivel de los tejidos insulinodependientes, llámese esto, el tejido musculoesquelético, el tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, también el tejido cardíaco, pero recuerden que el corazón utiliza más ácidos grasos en todo momento. Entonces, eso es lo que normalmente ocurre. Cuando no existe, obviamente, la captación a nivel del tejido musculoesquelético o tejido adiposo, no existe la captación adecuada de la glucosa, que eso es lo que va a suceder, va a aumentar la gluconeogénesis y también va a aumentar la glicemia plasmática, lo que nos va a producir una hiperglicemia, perdón, permanente. Entonces, esto, al no haber insulina, que es en el caso de esto, en el caso de la diabetes tipo 1, entonces aumentan las hormonas contrarreguladoras. Al aumentar las hormonas contrarreguladoras, obviamente van a favorecer más la liberación de ácidos grasos, glicerol, y de aminoácidos gluconeogénicos para que la gluconeogénesis hepática continúe. Esta gluconeogénesis hepática obviamente va a empeorar a la hiperglicemia. Entonces la va a ir aumentando, la va a ir aumentando, la va a ir aumentando hasta niveles muy considerables, ¿verdad? Entonces, y junto a que la glucosa plasmática no se puede transportar adecuadamente en tejido muscular ni tejido adiposo, entonces esto va a aumentar drásticamente la glicemia. En este esquema que ustedes ven aquí chica, ¿verdad? De esta chica. Entonces, ven, la acción en sí es una persona caquética, pero ¿por qué? Pero es por acción de las hormonas contrarreguladoras que llevan a un catabolismo exagerado, ¿verdad? ¿Por qué? Por deficiencia de la hormona
anabólica. Recuerden, a ver chicos, recuerden, la insulina es anabólica e hipoglucemiante. Todavía hay algunas personas que no tienen claro ese concepto y que se le grabe. La insulina es hipoglucemiante. En ningún momento que se les cruce sin la mente que es hiperglucemiante. Entonces la diabetes tipo 1 se divide en diabetes tipo 1A, donde se detectan anticuerpos que destruyen a las células beta pancreáticas, y la diabetes mellitus tipo 1B, que aquí hay una destrucción de las células beta pancreáticas, pero no se detectan autoanticuerpos. Cuando lo digo autoanticuerpos, me refiero a que son nuestros mismos anticuerpos reconocen a ciertas partes de nuestro organismo, entonces como extraños, y las comienzan a atacar. Entonces, y por eso se llaman autoanticuerpos. Las reconocen como extrañas por X motivo, entonces, y las comienzan a atacar y crear un cuadro inflamatorio, ¿verdad? Entonces, eso es por una parte. Veamos, diabetes mellitus tipo 1, características generales. En la diabetes mellitus tipo 1, permítame, quiero ver si me... Sí, todo está bien. Entonces, diabetes tipo mellitus tipo 1, primero característica, destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Por células inflamatorias, obviamente, los linfocitos T, ¿verdad? Que luego estimulan a la infiltración de otras células, por ejemplo, los linfocitos B, que que se transforman en células beta plasmáticas, que generan anticuerpos, que generan interleucinas, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y otras interleucinas que lo van a ver en tercer año. Entonces, al final de tanta infiltración de células inflamatorias, ocurre un cuadro inflamatorio hasta la destrucción prolongada de la célula beta pancreática. Y si ustedes, como ya saben, la insulina se forma en la célula beta pancreática, entonces, al destruirse constantemente y progresivamente esta célula beta pancreática, la insulina va a comenzar a descender hasta desaparecer. Entonces, la prevalencia, este tipo de diabetes es alrededor del 10 al 15%, no ha cambiado, créanme que no ha aumentado. Hay ciertos genes que se han asociado a este tipo de diabetes, pero no hay uno en específico. Entonces, la incidencia genética no es muy predominante en este tipo de diabetes, ¿verdad? Entonces, los anticuerpos que se generan, y esto es un punto muy importante, que los autoanticuerpos que se generan son contra la insulina, contra GAD65, o sea, la glutamato descarboxilasa 2, que es la que se encarga de formar dopamina. La dopamina tiene mucho que ver en la dinámica de la célula beta pancreática, ¿verdad? La tirosina fosfatasa, la 1A2 y la 1A2 beta también, el transportador 8 asociado sin o CTNT8, ¿verdad? Que son de los autoanticuerpos que más se encuentran en la diabetes mellitus. Y aún más, estos autoanticuerpos se detectan mucho tiempo antes que inicien la hiperglicemia, ¿verdad? Entonces, alguien, por ejemplo, ustedes pueden padecer de diabetes mellitus tipo 1 en este momento, llegar la génesis, a más de alguno de ustedes, ¿verdad? Tener la destrucción autoinmune de su célula beta pancreática y no darse cuenta. Ya cuando hayan límites así considerables de hiperglicemia, entonces y ya le llevan a los signos y los síntomas, entonces ahí viene el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, esta diabetes mellitus antes se le llamaba la diabetes insulino dependiente. ¿Por qué? Porque estas personas no pueden vivir más que con otra cosa que con la insulina inyectada, ¿verdad? De la insulina inyectada, que lo van a ver en farmacología. O también antes se le llamaba diabetes de la niñez, porque se daba más o se da frecuentemente en la primera o en la segunda década de la vida, específicamente más en la primera. Pero eso no quiere decir que no se pueda dar a cualquier edad. Ya se ha visto que se da aún más en la quinta, sexta década de la vida. Algunos cursan con destrucción autoinmune, algunas ya personas algo mayores, ¿verdad? Entonces cursan
con destrucción autoinmune y tienen una diabetes mellitus tipo 1. Por eso, cuando ustedes ven una bibliografía en la cual aparece el término de diabetes insulino dependiente o diabetes de la niñez, esos son los términos que antes se utilizaban. Ahora se llama diabetes mellitus tipo 1, ¿verdad? Y con un número arábico. Entonces, lo que sucede es eso, que se detecta cualquier parte de la célula beta pancreática, cualquiera de los componentes que le digo, puede ser la insulina, puede ser GAD65, puede ser la tirosinfosfatasas, perdón. Entonces, y esto es captado por las células T, ¿verdad? Específicamente la CD4. Entonces, y que esta parte de este elemento de la célula beta pancreática estimula a esta célula beta, activa a esta célula B, a esta célula T. ¿Para qué? Para reclutar, para presentárselo, este elemento, presentárselo a otras células y crear un cuadro inflamatorio. Si ustedes ven en estas flechas acá, es una célula beta pancreática donde tienen una infiltración de células inflamatorias, de linfocitos, específicamente de linfocitos, que han destruido parte de las células beta pancreáticas. ¿Por qué? Porque les han reconocido como extrañas y comienzan a destruirlas, ¿verdad? Entonces, esta es una característica de la diabetes tipo 1. Al final de tanta infiltración de las células, tanta infiltración de células inflamatorias a nivel de las células beta pancreáticas, destruyen totalmente a, a- a las células beta pancreáticas hasta llevarlas a un cuadro de fibrosis, ¿verdad? Entonces, la historia natural, vamos a ir corriendo, chicos. Entonces, la historia natural de la diabetes mellitus tipo 1 se puede dividir en 3 estadios del 1 al 3, ¿verdad? En las cuales, considerando la autoinmunidad de la célula beta pancreática, la pérdida de células beta, las alteraciones en la glicemia y los síntomas, los signos y los síntomas, que esto es muy importante como médicos que ustedes van a hacer. Entonces, los signos y los síntomas, relacionarlos a los hallazgos metabólicos. En el estadio 1 está presente ya la autoinmunidad, como se lo dije, la autoinmunidad, los autoanticuerpos están presentes. Y aún más, hay personas que se mandan a hacer en otros países, ¿verdad? Se mandan a hacer los autoanticuerpos para ver su predisposición a este tipo de diabetes, ¿verdad? Entonces, ¿hay pérdida de células beta pancreáticas? Sí, sí, hay células beta pancreáticas porque hay autoanticuerpos, pero una persona no puede tener ni signos ni síntomas y la glicemia permanece normal. ¿Por qué? Porque las células beta funcionales todavía están en un porcentaje considerable para secretar insulina adecuada para tratar las elevaciones de la glucosa. En el estadio 2, la autoinmunidad está presente. La pérdida de células beta pancreáticas también está presente y ya hay hiperglicemia. A diferencia del estadio 1, en la cual no existía hiperglicemia, acá sí puede existir hiperglicemia. Por ejemplo, puede existir una persona que tenga, bueno, que después de comer se le eleve a más de, por ejemplo, más de 100 miligramos por decilitro y que no entienda por qué, ¿verdad? Entonces puede ser parte de esto, ¿verdad? Pero no puede tener ni signos ni síntomas. Ya en el estadio 3, en el cual se ha perdido más del 80% de las células beta pancreáticas, entonces y así progresivamente, obviamente si los autoanticuerpos van a estar presentes, la pérdida de célula beta pancreática obviamente que sí, la hiperglicemia se hace un poco más notable y los signos y los síntomas también se presentan. Aquí es cuando ya la persona llega, mire, doctor, fíjese que me siento cansado, estoy orinando mucho, he perdido peso exageradamente, me siento muy débil, orino bastante, orino hasta en la noche, me levanto a orinar, pero orino como si fuese una vaca, ¿verdad? Entonces, y todo eso, todo que se los pueden manifestar las personas así floridamente, ¿verdad? Aunque algunas otras se los pueden mantener un poco escondidos, ¿verdad? O no ser tan floridos. Entonces, pero en el estadio 3 ya existen signos y síntomas, ¿verdad? Hasta que las células beta pancreáticas
disminuyan totalmente. Entonces, si vemos acá, si relacionamos acá la glucosa sanguínea junto con la masa de células beta pancreáticas y vemos que a mayor pérdida de la masa de células beta pancreáticas, obviamente la glucosa sanguínea se va a elevar, entonces, y más cuando se pierda más del 80 al 90% de células beta pancreáticas, que se eleva exponencialmente, ¿verdad? Entonces, esta es la evolución de la diabetes mellitus tipo 1. Se piensa, y algunos autores, y lo van a ver, que existen eventos precipitantes. Por ejemplo, algunos autores relacionan a este inicio de la autoinmunidad con una infección. Por ejemplo, citomegalovirus, de rubiola y otro, que haya sufrido una persona y lo relacionan a eso, que fue un evento precipitante. Pero no todos tienen ese evento precipitante, no todos se correlacionan a una infección, ¿verdad? Una infección más, una infección viral. Entonces, bioquímicamente, ¿qué existe? Bioquímicamente, vemos acá hiperglicemia. Si nosotros hablamos de diabetes mellitus, estamos hablando de hiperglicemia. Pero esta hiperglicemia, ¿de dónde viene? Primero, si no hay insulina, ojo, si la insulina no hay, obviamente el transporte de glucosa a nivel de tejido adiposo y de músculo esquelético no va a ser adecuado. Y si no hay insulina, o si esta se encuentra en los límites inferiores, las hormonas contrarreguladoras son las que van a estar predominando. Entonces va a haber una hiperglucagonemia relativa, en las cuales el glucagón va a estar en su máxima acción. ¿Por qué? Porque no tiene a su hormona que la inhibe, que es la insulina. Por lo tanto, al haber eso, va a haber mayor lipólisis. Va a haber mayor lipólisis que va a liberar ácidos grasos y que va a liberar glicerol. El glicerol obviamente va a ir hacia el hígado y va a favorecer la gluconeogénesis, que al final la gluconeogénesis va a empeorar la hiperglicemia. Entonces, estos ácidos grasos también, ojo, estos ácidos grasos también se van a metabolizar en la beta oxidación. En la beta oxidación o va a aumentar o se pueden ir, ustedes saben que se pueden ir otra vez a las lipoproteínas, pero en este estadio tienden a metabolizarse en la beta oxidación y a saturar al ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos al final se convierten, como ustedes saben, en acetilcoenzimo A. El acetilcoenzimo A obviamente va a saturar al ciclo de Krebs y el exceso de acetilcoenzimo A va a convertirse ¿en qué? En cuerpos cetónicos, donde tenemos el acetoacetato, beta hidroxibutirato y la acetona. La acetona es volátil y es lo que se siente en los pacientes como un olor a frutilla o aliento afrutado, que se siente, ¿verdad? Porque no es nada más que la acetona que se está liberando a través de las vías respiratorias. Pero el acetoacetato y el beta hidroxibutirato son los que se quedan y son los que se van a metabolizar. El exceso de ellos, como son cuerpos cetónicos, entonces obviamente van a disminuir el pH. Entonces, y van a empeorar el cuadro de hiperglicemia, ¿verdad? Junto con todo esto, también tenemos el aumento de la lipólisis. Al estar el glucagón predominando, entonces, y no tener a la insulina que medio lo frene, ¿verdad? Entonces, la lipólisis se va a dar. La lipólisis junto con también la adrenalina, que también favorece la lipólisis, ¿verdad? Entonces sí va a favorecer la liberación de aminoácidos gluconeogénicos. Entonces, estos aminoácidos gluconeogénicos, ¿qué van a hacer? Van al final a empeorar la hiperglicemia. Entonces, no sé si eh, pueden captar acá, o sea, cómo es el cuadro de la diabetes mellitus tipo 1 en una persona descompensada o una persona que ya tiene alteraciones metabólicas.
Entonces, todo lleva hacia la hiperglicemia. Si no hay insulina, obviamente las hormonas contrarreguladoras van a estar predominando. Entonces, ¿qué lleva eso? ¿Qué lleva todo eso? A los signos y los síntomas. Los signos y los síntomas que son, ojo, pérdida de peso, la polidipsia, la piluria y la polifagia, que son las famosas 4P de la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza por eso. Por ejemplo, le puede llegar a una persona, la polipsia es una sed excesiva, ¿verdad? Ingesta de líquidos y que conlleva una ingesta de líquidos. La poliuria, ojo, la poliuria es una excreción exagerada de volúmenes urinarios. Se debe distinguir de la poliaquiuria, que es diferente, ¿verdad? Eso es orinar constantemente, aún en pequeñas cantidades. La poliuria no, se orina, pero se orina en grandes cantidades. Entonces, ¿pero por qué sucede eso? Como les estaba diciendo anteriormente, la hiperglicemia, por muchos factores, ya sea por la gluconeogénesis que no se puede reprimir, ¿verdad? Y por la disminución de la captación de glucosa a nivel periférico, o sea, en tejido adiposo y en músculo esquelético, y sumado esto a la lipólisis y la proteólisis. Entonces, y esto no genera hiperglicemia. La pérdida de peso que esté relacionada, obviamente, si hay hormonas contrarreguladoras, va a aumentar la proteólisis y va a aumentar la lipólisis. Y las personas van a decir, no, es que he perdido peso exageradamente. Tenemos una de las primeras P. Luego, esta pérdida de peso y como no hay insulina, no hay insulina y la insulina es una de las hormonas que llega a nivel del núcleo arcuato, específicamente en las neuronas de AGRP y MPY, y hace una acción anorexigénica. Entonces, al no haber insulina, obviamente la persona va a sentir más hambre, junto con esta pérdida de masa muscular y tejido adiposo. Eso van a ser señales para que aumente la ingesta de alimentos y va a crear un cuadro de polifagia. Entonces, segunda P. La hiperglicemia, obviamente, favorecida por la gluconeogénesis y la disminución de la captación de glucosa en tejido periférico, va a aumentar la osmolaridad. Esa osmolaridad va a crear un barrido osmótico que va prácticamente a crear un cuadro de poliuria. Se va a superar el umbral renal plasmático de glucosa, que es alrededor de 160-180 mililitros. Generalmente, cuando se presentan estas personas, andan por 250 o arriba de 250 miligramos por decilitros de glucosa en la diabetes tipo 1, junto con una cetoacidosis. En este caso, es una cetoacidosis diabética, ¿verdad? Entonces, esta hiperglicemia, al aumentar tanto, va a aumentar la osmolaridad y esto va a hacer un barrido osmótico, generando gran pérdida de líquidos a nivel renal. Y la última, esta pérdida de líquido, de líquidos a través del riñón, va a activar los osmoreceptores a nivel hipotalámico y esto va a crear una sensación de sed. Por lo tanto, la persona va a estar ingiriendo grandes cantidades de líquido, ¿verdad? O sea que va a estar tomando bastante agua, va a estar orinando bastante, va a comer bastante y va a perder peso. Entonces, estas son las famosas 4P con las cuales ustedes se pueden orientar para un diagnóstico en el caso de la diabetes tipo 1. ¿Sí? Entonces, ven acá, diabetes tipo 1, la misma chica que estábamos anteriormente, sin tratamiento. Tratamiento de la diabetes tipo 1, insulina. Insulina exógena. Ojo, insulina exógena. ¿Verdad? Ven, asunto resuelto. La insulina, una hormona hipoglucemiante y anabólica, que es el tratamiento único para la diabetes tipo 1. Aquí no hay tratamiento con ruda, tratamiento con hierbita, no, nada, insulina. Tratamiento para la diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque no hay insulina. ¿Y cómo, a ver chicos, cómo ustedes van a saber, por qué examen van a saber aparte de la... Imagínense, ustedes están tratando a una persona con insulina y van a... ¿Cómo pueden saber si hay secreción de insulina endógena? Ajá.
A ver. Por el polipéptido C. Así es, Kevin, por el polipéptido C. Entonces, es una forma de valorar la secreción de insulina exógena, porque les comento que a veces cuando se diagnostica la insulina, la diabetes tipo 1, hay un periodo de luna de miel en el cual porque la presentación de este tipo de diabetes es muy florida, es muy brusca, más si hay un evento precipitante, por ejemplo, una infección o una gran alguien que se vaya de parranda y coma mucho y todo eso, entonces al siguiente día puede desarrollar una hiperglicemia considerable que lo lleve a una cetoacidosis diabética. Una cetoacidosis diabética, y entonces, y allí van a ver, después se trata con insulina y van a ver que a veces cursa con hipoglicemias. Entonces, si uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces, ¿qué pensarían ustedes? Por ejemplo, si les llega una persona con todos estos signos y síntomas, así, con todos estos síntomas, ustedes le dan insulina, pero después cursa con hipoglicemia. ¿Qué pensarían? ¿Qué está pasando dentro de esta persona? Ajá, a ver, 245 per cerebros, ajá, ajá. A ver, Johnny Adonai, ¿qué pensarías? ¿Qué está pasando? No le entendí mucho la pregunta, doctor. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una persona te llegara con todos estos signos y síntomas a tu clínica? Hagamos de cuenta que ya te graduaste. Entonces, ¿qué pasaría que llegara con todo esto, polifagia, pérdida de peso y con una hiperglicemia de 250? Lo tratas con insulina, pero ya después a las semanas te dice que está sufriendo de hipoglicemias. Entonces, ¿qué pasaría dentro de este cuerpo? ¿A qué le echarías? ¿Qué sospecharías? Ujú. Vaya, lo que es. Que hubo un Ajá. exceso de insulina. ¿Un qué? Un exceso de Pero insulina. si le das las dosis adecuadas de insulina, según la ADA. Ujú. Miren, chicos, suele suceder que a veces algunas personas cuando se diagnostican por primera vez todavía tienen células beta residuales que están secretando cierta cantidad de insulina. Y de ahí venía la importancia del péptido C. Entonces puede ser que cuando se inicia el tratamiento, pero como hubo un efecto precipitante, los signos y síntomas fueron bien floridos. Pero cuando se le da el tratamiento, a veces sucede que algunas personas cursan con hipoglicemia. Entonces, lo que se hace es disminuir la dosis de insulina exógena para considerar la secreción de insulina endógena, porque todavía no se han destruido totalmente las células beta pancreática valga la redundancia, en su totalidad. Y entonces todavía están secretando que sea una mínima cantidad, ¿verdad? Entonces hay que ajustar la dosis de insulina exógena, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, chicos, vamos con la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 está relacionada a lo que muchos de ustedes van a llegar a ser y lo que muchos de nosotros en este momento somos, ¿verdad? Hay algunos compañeros, créanme que yo ya no los reconozco, ¿verdad? Y a veces ni yo me reconozco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos tendemos a ser obesos. La vida de un médico es un factor de riesgo, se puede decir, ¿verdad? Para la obesidad. ¿Por qué? Porque lo mismo, porque nosotros permanecemos sentados. Vaya, en este momento, ¿qué estoy haciendo yo? Le estoy impartiendo la clase y estoy sentado. Obviamente, ustedes están sentados, pasan sentados estudiando. Van a pasar sentados dando consulta, van a pasar sentados escuchando conferencias, entonces, y comiendo y todo eso, y entonces sí es un factor de riesgo. Si una persona se descuida, no hace ejercicio o no tiene una dieta adecuada, obviamente va a ir camino a la obesidad. Y si tiene un factor de riesgo o antecedentes familiares de diabetes mellitus, bueno, bienvenida a la insulina, ¿verdad? Bienvenida a la diabetes mellitus. Entonces, este tipo de diabetes, que es el diabetes tipo 2, que ocupa el mayor porcentaje de personas que representa a nivel mundial la diabetes tipo 2, y más con la obesidad, que es una pandemia. Entonces, es el más común
aquí hay un factor genético, ojo, hay un factor genético muy fuerte, pero no monogénico. Es una enfermedad poligénica y multifactorial. Entonces, se dice que aumenta el riesgo si usted tiene un paciente con diabetes, un pariente, perdón, un familiar con diabetes mellitus. Y este aumenta hasta el 40% si ambos padres tienen antecedentes de diabetes mellitus. Entonces, si usted tiene un familiar con diabetes mellitus, cuídese. Y si tiene los dos padres con diabetes mellitus, recuídese, ¿verdad? Manténgase bien fitness, así, con una dieta adecuada. No llega a ser vegano, pero sí una dieta adecuada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el factor, allí hay unos genes que hasta el momento no se ha identificado ningún gen en específico, sí, que se diga, no, este gen para la diabetes mellitus, este es el culpable. No, hay muchos genes que se han identificado y junto con las hamburguesas y junto con la inactividad física que crean el factor multifactorial, nos llevan a la génesis de la diabetes mellitus tipo 2. Ya vamos a terminar, chicos, que vamos a ir corriendo ya casi a las 8:30. Entonces, veamos aquí, este tipo de diabetes está asociado mucho a la obesidad. La obesidad aquí juega un papel muy, pero muy importante. Entonces, permítame, aquí está. Juega un factor muy importante, ¿verdad? En la génesis de esto. ¿Por qué? Porque la obesidad crea un cuadro de resistencia a la insulina, la obesidad, ¿verdad? Entonces, a menudo, ojo, esto a menudo inicio después de los 40 años, sí puede suceder, pero últimamente se han visto más en los países, por ejemplo, Estados Unidos y en Europa, niños con diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque, como yo les digo a ustedes, si ustedes no me creen, a su vecinito que le cae mal, a su niño, ¿verdad? Aún tengan algún niño, lleven chocolate todo día, ¿verdad? Engórdenlo y van a ver que puede desarrollar diabetes mellitus, ¿verdad? Entonces, muchos de los niños, más en países con abundancia de comida, entonces llegan a desarrollar obesidad y pueden tener diabetes mellitus tipo 2. Entonces, antes a por el inicio, que era un poco tardío, y se le llamaba diabetes del adulto o diabetes no insulino dependiente, porque aquí sí hay insulina, sí hay insulina al principio, pero debido a la glucotoxicidad y a la lipotoxicidad, comienza al final a destruir la célula beta pancreática y al final del curso de esta enfermedad puede llegar a necesitar insulina. Y aún más, hubo una tendencia de algunos médicos a tratar inicialmente a este tipo de pacientes directo con insulina, ¿verdad? Desde un inicio, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Aquí el páncreas no es dañado por un ataque autoinmune. Aquí no hay ataque autoinmune, no, aquí no. Aquí hay otro cuadro. Aquí se asocia mucho a la resistencia de insulina. ¿Qué es la resistencia de insulina? Es un deterioro en la respuesta biológica a la insulina, tanto la endógena como la exógena. Ojo, la endógena y la exógena, la respuesta hasta esta insulina está deteriorada. Deteriorada. Eso quiere decir que si usted administra insulina en un inicio, entonces no va a tener la respuesta adecuada que con una persona normal, una persona sin este tipo de enfermedad. Entonces, y conforme va aumentando el curso, la dosis de insulina también va a ir aumentando. ¿Por qué? Por la resistencia a la insulina, resistencia periférica a la insulina. Entonces vemos el curso acá en una persona como ustedes, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Célula beta pancreática bonita. Cuando comenzamos a aumentar de peso, obviamente, ¿qué es lo que hay? Para mantener esa hipoglucemia, la célula beta pancreática que comienza a hacer una compensación, a crear un cuadro de hiperinsulinismo. Si esta obesidad, junto con los factores genéticos, permanecen, obviamente, y junto con la glucotoxicidad y la lipotoxicidad, va a llegar a prácticamente decirlo con otra palabra, a un trabajo exhaustivo de la célula beta pancreática hasta destruirla. Y aquí donde se necesita insulina. Este es el curso de la diabetes mellitus tipo 2. No todas las personas llegan a necesitar insulina en la diabetes tipo mellitus 2.
Hay unas personas que solo con hipoglucemiantes orales, con sulfonilureas o con metformina, ahí sobreviven, pero hay otras que no. Hay otras que tienen un desorden metabólico tan grande que al final sí llegan a necesitar insulina para compensar en esto que la célula beta pancreática ya no puede hacer. Porque, vaya, por ejemplo, aquí, en este ejemplo, ustedes tienen una persona obesa y una persona normal. Y los niveles sanguíneos, entonces, de las personas y los niveles de insulina. Ven a la derecha los niveles sanguíneos. Aquí tienen los niveles sanguíneos. Ven, una persona obesa con una persona no obesa puede tener los mismos niveles de glucosa. Lo mismo es decir, no, yo estoy sano, yo estoy bien, soy fuerte, que no sé qué y todo eso. Entonces, pero la diferencia es a nivel de la secreción de insulina, porque en una persona obesa puede cursar con hiperinsulinismo, a diferencia de una persona normal. Una persona normal mantiene sus concentraciones de glucosa plasmáticas a concentraciones normales de insulina. ¿Por qué? Porque las personas obesas generalmente cursan con resistencia a insulina. Ojo, pero algo muy claro, ¿resistencia a insulina es igual a diabetes mellitus? No. Resistencia, ¿toda la persona que tenga resistencia a insulina va a ser diabética? No, no. Hay personas que no tienen la base genética para, para llegar a ser diabética, ¿verdad? Pero pueden aumentar de peso, pueden ser obesos, ¿verdad? Y pueden llegar a crear un cuadro de resistencia a insulina, pero resuelven su peso y todo eso y se resuelve y no llegan a ser diabéticos. La resistencia a insulina no es lo mismo de hablar diabetes mellitus, no, no es lo mismo. Y no toda la resistencia a insulina lleva a diabetes mellitus, pero sí una persona con predisposición genética con obesidad, con resistencia a insulina, ¿puede llegar a desarrollar diabetes mellitus? Sí, puede llegarlo a hacer, ¿verdad? Entonces, por favor, cuidémonos, ¿verdad? ¿Han visto este cuadro? Algunas personas, ¿verdad? Algunas personas que no se bañan, pero otras personas que tienen el cuello, ¿verdad? Que se llama acantosis nigricans y también tienen estos acrocordones en el cuello. Permítanme, no sé quién. ¿Quién me levantó la mano? Kevin. Yo, doctor, es que fíjese que yo tengo una duda. ¿Qué tiene que ver el estrés con con la diabetes? Que hay veces que a personas se les ha recomendado evitar el estrés o las alegrías extremas. Las alegrías extremas, perdón. Ajá. Perdón. Perdón. No, las alegrías extremas no te creo, el estrés sí. Miren, hay unas cosas que uno de médico les dice a los pacientes. Por ejemplo, una vez yo le estaba dando churros a mi hija en un supermercado. Vino una señora y me dijo, no le dé tanto churro. Mi hija tenía eh, como 2 años, tenía. Le estaba dando churros. Entonces, porque a mí me gustan los churros. Entonces, y la señora me dijo, no le dé tanto churro porque se le va a pegar en el intestino, los churros. Sí, así me dijo mi médico. Entonces sí, hay cuestiones que uno como médico se los dice a los pacientes para que no lo hagan y no se sometan a ciertos límites. Pero es mentira, los churros no le van a causar nada a los niños si no estuviese lleno el bloom de niños tapados el intestino por los churros, ¿verdad? Eso es mentira. Sí, eso totalmente falso y la Diana estuviera demandada. Entonces la cuestión es que, y lo mismo con este caso, que las alegrías extremas, no, al contrario, estar alegre es bueno. Entonces, el estrés sí. ¿Por qué el estrés es malo y aún esto más para la diabetes? Porque te desencadenan las hormonas contrarreguladoras. Por ejemplo, el hecho que uno tenga estrés o un gran esfuerzo, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a descargar más, la descarga adrenérgica va a ser mayor. Y si tenemos mayor adrenalina, eso te va a afectar la secreción pancreática, ya sea te estimule el receptor alfa o receptor beta adrenérgico. Entonces, eso junto con las acciones de la insulina periférica y el cortisol también. Tanto la adrenalina como el cortisol
pueden deteriorar un cuadro de diabetes mellitus. Y por eso las personas con diabetes mellitus no deben someterse a unos estrés exagerados, ¿verdad? No es recomendable porque eso genera mayor liberación adrenérgica y también de cortisol. Y como ustedes ya saben, como estudiantes de medicina, esas son hormonas catabólicas, ¿verdad? Que deterioran también la bioseñalización de la insulina, ¿sí? Pero estar alegre, bueno, Kevin, estar alegre, buenísimo, ¿sí? Así que por eso, Kevin, ¿oíste? Gracias, doctor. Bueno, entonces saben esto, algunas personas tienen esta hiperpigmentación de acá. Esta hiperpigmentación de acá se asocia a veces con, ojo, se asocia a veces con hiperinsulinismo. ¿Por qué? Porque la insulina es un factor de crecimiento y la insulina también llega a estimular al receptor de crecimiento epidérmico. Y al haber insulina comienza a estimular tanto que existe una hiperpigmentación o la formación de acrocortones. Generalmente ustedes ven a una persona obesa con acrocordones, así, quizás no de este tamaño, pero por lo menos así con múltiples acrocordones de este tamaño y con una hiperpigmentación. Eso les está diciendo ya, miren, hay una aumentada secreción de insulina. Ojo, y esto es lo que se le conoce como acantosis nígrica. No toda la acantosis nígrica se asocia con hiperinsulinismo. Hay una acantosis nígrica que se asocia también con cáncer. Entonces veamos el deterioro aquí. Es un deterioro también en el transporte de GLUT4 junto con ¿qué? Con resistencia a la insulina. Y cuando hablamos de resistencia, ojo, cuando hablamos de resistencia a insulina es también a nivel hepático, pero no quiere decir que a nivel hepático se necesite la insulina para transportar glucosa, porque el hígado tiene GLUT2 y no necesita insulina para introducir glucosa, pero sí para sus vías metabólicas. Entonces, estas personas, por ejemplo, que creo que ya se murió, era un mexicano, entonces con obesidad, pero extrema, ¿verdad? Entonces, no sé qué estaba pensando. Esta persona tiene resistencia, obviamente, solo al verlo así, es una masa de resistencia a insulina, tanto a nivel muscular, tejido adiposo y a nivel hepático. La resistencia a nivel hepático, ¿cómo se manifiesta? Como una gluconeogénesis exagerada. La gluconeogénesis no puede detenerse. Entonces la gluconeogénesis permanece activa y eso es lo que genera cuando se habla de resistencia a nivel hepático, se habla de gluconeogénesis y también de un aumento de ácidos grasos, un hígado graso no alcohólico, obviamente usted ya sabe lo del alcoholismo, entonces un hígado graso no alcohólico, entonces en este tipo de pacientes. Entonces, se habla de resistencia a insulina a nivel periférico, tejido adiposo, tejido musculoesquelético y a nivel hepático. Ojo, muy importante, recuerden, ¿por qué se alteran los otros tejidos con estas hiperglicemias? Porque hay muchos tejidos que no necesitan insulina para introducir glucosa. Por ejemplo, el tejido nervioso, el sistema renal no necesita insulina. Entonces ellos sufren aún más. Estas células sufren más. ¿Por qué? Porque como al no necesitar insulina y la hiperglicemia estar constantemente elevada, ¿verdad? Entonces la glucosa entra libremente en estas células, en la célula renal. Y allí es donde viene la génesis de la insuficiencia renal. O a nivel nervioso y viene la génesis de la retinopatía o viene la génesis de muchas alteraciones en la diabetes mellitus, de la neuropatía autonómica y otro día y la periférica, ¿verdad? Entonces, la resistencia a insulina, cuando ustedes escuchen, van a escuchar muchas teorías, pero casi todas las teorías están asociadas. Estamos hablando de resistencia, ojo, resistencia a insulina asociada a la diabetes tipo 2, porque hay otros síndromes de resistencia a insulina, los cuales son síndromes específicos. Por ejemplo, síndromes de resistencia a insulina, el tipo A y tipo B, y que tiene que ver específicamente con mutaciones del receptor. En este caso no.
En este caso, la diabetes mellitus se asocia a resistencia a la insulina a la adiposidad. En el adipocito, como ustedes saben, existen muchas adiposinas. Al aumentar de peso, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando aumentan de peso? Entonces, aumentan también al adipocito, hacen una hipertrofia del adipocito. Esto deteriora el metabolismo del adipocito, disminuyendo a las adiposinas buenas. Adiponectina disminuye y aumenta la resistina. Y esto crea un factor que aumenta la liberación de un factor quimoatrayente de macrófagos que atrae macrófagos al tejido adiposo. Y aún más, esto es un marcador. Que el tejido adiposo tenga una gran cantidad de macrófagos, una infiltración de macrófagos, y esto aumenta la formación de dos interleucinas. La interleucina 6, que donde hay interleucina 6, ahí hay un cuadro inflamatorio, y el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral junto con la interleucina 6 deterioran la bioseñalización de insulina a través de su receptor, y esto alteran, ¿qué? Alteran la fosforilación del receptor de las serinas del receptor de insulina, y esto altera también la fosforilación de IRS1, del sustrato del receptor de insulina tipo 1 o tipo 2, y de esa forma no se puede dar adecuadamente la translocación del GLUT4 vía AKT. Si IRC1 o IRC2 se ve alterado, obviamente todo lo que viene corriente abajo, señalización, no va a poderse, no se va a poder realizar adecuadamente. Entonces, entre más tejido adiposo ustedes tengan, más interleucina van a secretar. Y esto periféricamente va a ir a deteriorar la bioseñalización de insulina. Junto a esto, estos tejidos adiposos, esta infiltración de tejido adiposo, como ya les dije, el factor de necrosis tumoral, el alfa, y junto con la proteína 1 quimoatrayente de macrófagos, esto va a aumentar la lipólisis. Al aumentar la lipólisis, va a aumentar la liberación de ácidos grasos, lo que va a hacer que el músculo esquelético sustituya el uso de glucosa por ácidos grasos, hasta llevar una infiltración grasa a nivel de tejido esquelético y a nivel de tejido hepático. ¿Por qué? Por la mayor liberación de ácidos grasos provenientes del tejido adiposo debido al cuadro inflamatorio desarrollado. Entonces, esto en conjunto, y así dicho de forma un poco más rápida, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, entonces crea un cuadro de resistencia a la insulina. Entonces, el cuadro de resistencia a la insulina o la patogenia de la diabetes tipo 2 se caracteriza por resistencia a insulina, un deterioro en la secreción de insulina y una excesiva producción hepática de glucosa. Llámese esta gluconeogénesis. Imagínense ustedes, tienen resistencia a insulina y tienen que la gluconeogénesis no se puede detener o no se puede regular adecuadamente. Y tienen un deterioro en la secreción de insulina. Entonces, estos tres son los pilares de la patogenia de la diabetes tipo 2, ¿verdad? En sí, hay algunos actores que dicen que la diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por estos 8 aspectos, ¿verdad? Primero, un incremento de la lipólisis, un incremento de la reabsorción de la glucosa a nivel renal. Ojo, porque la glucosa, como les dije anteriormente, la glucosa a nivel renal no necesita insulina para ser reabsorbida, ¿no? Se introduce en las células tubulares, entonces, libremente. No necesita insulina. Y esos son los tejidos que más sufren, porque al aumentar la glicemia también ellos se ven alterados, ¿verdad? Entonces, una disminución de la captación de glucosa a nivel del músculo esquelético, ¿verdad? Un cuadro de inflamación, ¿verdad? Una alteración de los neurotransmisores, específicamente de GLP-1. Recuerden que GLP-1 también se forma a nivel del núcleo arcuato, también tiene que ver mucho con la saciedad, ¿verdad? Entonces, una resistencia vascular a la insulina, un incremento de la producción de glucosa hepática, gluconeogénesis, ¿verdad? Y una disminución de la secreción de insulina junto con incremento de la secreción de glucagón. ¿Qué conlleva todo esto? ¿Qué conlleva? Hiperglicemia.
ven, constante producción de glucosa, glucosa, glucosa y glucosa. Y el problema no es tanto que la glucosa se eleve tanto, sino que esta glucosa elevada se transforma en otros compuestos que son altamente reactivos. Entonces, veamos, ¿cómo se puede diagnosticar? ¿Cómo se puede? Ojo, ya para terminar las últimas diapositivas, disculpen que me he prolongado un poquito más. Entonces, ¿cómo se puede diagnosticar la resistencia a insulina? Hay muchos métodos. Uno de los más específicos es este CLAMP, el CLAMP hiperinsulinémico euglicémico. Es el estándar de oro para evaluar la sensibilidad de insulina, pero debido a cómo se realiza, es un poco difícil, ¿verdad? Y no en cualquier parte se hace, más se dedica más a investigación. Entonces existe el índice OMA y el Quickie. El más utilizado es el índice OMA, que es el que se utiliza en clínica para diagnosticar la resistencia a insulina, para conocer resistencia a insulina. En el CLAMP, euglicémico y hiperinsulinémico, se administra, hay dos, se puede dividir en CLAMP hiperinsulinémico o CLAMP hiperglucémico. En uno se administra insulina, se va administrando insulina para llevar la insulina por arriba de 100 microunidades por mililitro sobre la basal. Cuando se administra insulina, obviamente paralelamente se administra glucosa hasta llegar el objetivo, que es mantener la glucosa a 90 miligramos por decilitro. Entonces, con esa forma, usted ve qué tan sensible son sus tejidos a la insulina y a la captación, y esa insulina qué tan capaz es para, para realizar su acción. Entonces, en este caso, para translocar los GLUT4 y que esta glucosa permanezca en alrededor de 90 miligramos por decilitro. Si se mantiene eso, ese es el objetivo, ¿verdad? Pero no generalmente las personas con resistencia a insulina, obviamente la glucosa se eleva. En el clan hiperglucémico se administra glucosa para ver qué tanto responde la célula beta pancreática. Ejemplo, acá en recuerden la secreción de insulina de la célula beta pancreática es una forma bifásica. Si ustedes aumentan la secreción de glucosa, obviamente la secreción de insulina tiene que aumentar en su forma bifásica. Si esto no se da, obviamente existe un cuadro de resistencia a la insulina. Entonces, el OMAIR es uno de los parámetros más utilizados para medir, que considera más a la insulina plasmática en ayuno por la glucosa plasmática en ayuno en milimoles. Por ejemplo, si usted tiene una glucosa una insulina, perdón, de 10 unidades, de 10 microunidades por mililitro y una glucosa plasmática de 5 milomoles, son 10%, 50, ¿verdad? 50 entre 22.5, creo que le saldría como 2 y algo. Entonces está bien, esto es lo objetivo. Pero cuando una persona tiene más de 2.7 y dependiendo su peso, ¿verdad? Dependiendo su peso, entonces se puede considerar que tiene resistencia a insulina. En forma general se dice según este índice de OMAIR, se dice cuando una persona tiene de 3 o 3.6, entonces tiene resistencia a insulina y que también depende de su índice de masa corporal. Una persona con índice de masa corporal de 27.5 y con superior a 3.6 se habla de resistencia a insulina. Y una persona menor, ojo, menor de 25 kilos por un IMC de 25, menor de 25 y superior a 4.6, se dice que tiene resistencia a insulina. Este es un índice, ojo, un índice estos son como métodos para diagnosticar resistencia a la insulina. El Quickie es no es tan utilizado, el más utilizado es el OMAIR, ¿verdad? Resistencia a insulina. Ahora bien, ya para terminar, no les miento, entonces veamos cómo ustedes van a hacer diagnóstico para la diabetes mellitus. Aquí hay determinaciones estáticas y de determinaciones dinámicas. Las estáticas, que ustedes le dicen a una persona, bueno, haga un ayuno y se le va a realizar la glicemia basal, se le va a extraer glucosa para ver cuánto es, ¿verdad? Entonces la glicemia basal. La glicemia postprandial le da una carga de glucosa, ¿verdad? Y a las 2 horas le extrae glucosa para ver qué tanto se encuentra su glicemia. La insulinemia, ojo, a ver, ¿es necesario sacar insulina o determinar los niveles de insulina para hacer diagnóstico de diabetes mellitus? No.
No, no es necesario. Entonces, la hemoglobina glicosilada sí, obviamente que es nada más que la glucosa unida a la hemoglobina. ¿El péptido C es necesario para hacer diagnóstico de diabetes mellitus? No, tampoco. Son otras medidas que se derivan, ¿verdad? Para otro tipo de pruebas específicas, ¿verdad? La cetonemia, cetonuria tampoco, porque una persona con alcoholismo, recuerden, puede tener cuerpo cetónico. La glucosuria es uno de los hallazgos que se puede encontrar en una persona con diabetes mellitus, pero no es criterio diagnóstico. Entonces, en otros países se hace receptor de insulina o autoanticuerpos también, ¿verdad? Pero no son necesarios para diabetes mellitus. Entonces, pero están dentro de la determinación estática. La determinación dinámicas, la prueba de tolerancia a la glucosa, que eso se mide, por ejemplo, se agrega una carga de glucosa y se mide la glucosa a los 0 minutos, ¿verdad? A los 30, a los 60 y a los 120 minutos, ¿verdad? Recuerden que cuando nosotros ingerimos comida, nosotros generalmente llegamos a alrededor de unos 170, algo así, 180 algunas personas, pero no pasamos de ahí y luego nuestra glucosa se nos viene para abajo hasta menor de 100 a las 2 horas, ¿verdad? Menor de 100. Ese es uno de los objetivos. Entonces, cuando hacemos diagnóstico, ojo, lean lo de la embarazada, lo leen por cuestiones de tiempo, lo leen en su material bibliográfico, no se lo voy a explicar aquí. Vaya, ¿cómo pueden hacer diagnóstico ustedes con una glucosa plasmática? Si esta se encuentra entre 100 y 125, entonces esto se llama prediabetes. Lo normal, recuerden, es de 60 menos de 100, pero si con la glucosa plasmática la encuentran entre 100 o 125, es un deterioro de la glucosa plasmática en ayuno y ya se habla de prediabetes, que es un paso para diabetes. Si una persona, junto con los signos y los síntomas, en más de 2 mediciones tiene más de 126 miligramos por decilitro, eso ya es diabetes. Si ustedes le dan una carga de glucosa oral, le dan una carga con 75 gramos de glucosa y se lo miden a las 2 horas y este tiene 140, menos de 140, está normal. Pero si tiene de 140 a 199 a las 2 horas de darle esa carga, entonces se llama también una alteración del test de la sobrecarga oral o también se habla de prediabetes. Pero si tiene más de 200 miligramos por decilitro, ya se habla de diabetes mellitus. Entonces, y si ustedes tienen una persona que le dice, mire, yo me siento cansado, me siento cansado, estoy orinando mucho y todo eso, le toma la glucosa al azar, y que obviamente que no haya comido, ¿verdad? Y esta tiene más de 200 miligramos, entonces también es criterio diagnóstico. Y la hemoglobina glicosilada, que antes se había retirado, pero luego se retomó, si es más de 6.5 junto con las 4P o 3P, entonces eso ya se habla de diabetes mellitus. Recuerden, en la diabetes tipo 2, los signos y síntomas pueden ser muy sutiles, pero muy sutiles. Por ejemplo, yo tuve un caso de un trabajador de Claro, que de repente se desmayó trabajando. Entonces, cuando se le midió la glucosa por las nubes. La persona se había sentido muy mal, ¿verdad? Pero muy mal se había sentido por mucho tiempo, pero por la necesidad de trabajar, siguió trabajando y nunca consultó. Entonces, al final llegó a un cuadro de cetoacidosis diabética, ¿verdad? Que le hizo perder la conciencia, ¿verdad? Entonces, ojo, en la diabetes mellitus tipo 2, no esperen tener estos signos y síntomas muy floridos. En la diabetes tipo 1, sí. La presentación general de la diabetes tipo 1 y en un mayor porcentaje es una persona con cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética o con un deterioro de su estado dinámico, ¿verdad? ¿verdad? Junto con hiperglicemias mayores de 200 o 250, ¿verdad? 250 miligramos. Bueno, hoy sí, lo prometido es deuda, nos quedamos hasta aquí, chicos. Disculpen que me he pasado, pero ven, no fue, unas cosas estaban fuera de mi mano. Entonces, nos quedamos aquí, chicos. Les agradezco mucho
Les agradezco mucho su presencia. Recuerden estudiar el material biográfico. Le quiero agregar un poquito. No es culpa de la coordinación que no lo no lo va a subir hoy, sino que es mi culpa. Mañana lo va a subir hoy. Entonces, eso, estudien mucho. Espero que les haya servido la clase, ¿verdad? Estudien y van a saber que ya como segundo año, ya su vecina o la señora que echa tortillas a la vuelta de la esquina, si le llegan con un examen de glucosa, le van a decir, no, usted está bien, no, usted tiene prediabetes, no, usted ya tiene diabetes, ¿verdad? Entonces, bueno, chicos, nos quedamos aquí entonces. Gracias entonces y gracias por su asistencia y de nuevo disculpen que me haya tardado.